estamos aquí para hacer homenaje al gran escritor carabobeño Ramón Díaz Sánchez, quien nació en 1903 y falleció en 1968. La obra de Ramón Díaz Sánchez pienso que es fundamental dentro del contexto de la literatura venezolana, latinoamericana en general, porque Ramón Díaz Sánchez fue un excelente narrador. Fue un narrador que usó como trasfondo de sus contextos descritos la historia de Venezuela, la vida de Venezuela, los grandes dramas de lo humano, como el racismo, como la explotación. Y además tocó temas como el inicio de la gesta petrolera venezolana con su novela Mene. Mene y Cumboto fueron sus novelas fundamentales. Escribió otros libros, tiene Borburata también, y tiene una recopilación de sus cuentos. Toda su obra en general es básicamente una mirada al país, pero sobre todo desde un hombre que sabía lo que era narrar, que entendió la literatura como un contexto donde podía jugar con la realidad a partir de su propia imaginación, pero donde era fundamental, donde sigue siendo fundamental, saber narrar, saber conmover, saber expresar distintos sentimientos y distintas formas de mirar la vida. Y la invención en esto tiene mucho que ver. Es un descriptor básico. Lo que yo veo en toda su literatura es que comienzo a leer un texto y ese texto me agarra, no lo puedo soltar, necesito continuar la lectura. Y eso es muy importante que lo apliquemos, que lo pongamos en juego cuando trabajamos en la docencia de la literatura. Nuestros adolescentes, los liceístas, los universitarios, los adultos en general, debíamos leer a Ramón Díaz Sánchez como un escritor básico. Y no solo por el hecho de que sea de Carabobo, no solo por su parte contextual, sino porque realmente es un gran escritor, fue un gran escritor. Su novela Cumboto descubre, desarrolla una historia que tiene como paisaje fundamental Puerto Cabello, que fue su sitio de nacimiento, y toma una familia. En esta familia tiene que haber elementos que son reales y elementos que fueron inventados por el escritor, pero esa familia le sirve para mostrar un contexto humano donde ya la discriminación racial se convierte en un elemento de la vida cotidiana. Y quien pone de narrador es Natividad. Natividad es justamente un niño negro nacido dentro de ese espacio de estos terratenientes, pero sus dos mejores amigos van a ser dos niños cercanos a su edad. Y en la primera infancia ellos comienzan a conocerse y a jugar juntos, y es el tiempo y la vida y las diferencias sociales lo que le va mostrando a Natividad, que nos va a narrar toda la historia familiar, las distancias que son establecidas a partir de lo social. Esta novela, bellamente escrita, apasionante desde muchos puntos de vista, siempre fue leída escolarmente. Ojalá se mantenga en los programas y ojalá sea leída en las universidades como lo fue y sea tomada en cuenta para conocernos como venezolanos. La otra novela fundamental es Mene, es su otra novela fundamental. Yo diría que Cumboto y Mene son dos novelas que hay que leer, sobre todo si somos venezolanos. Mene es una novela sobre el inicio de la gesta petrolera, pero no está visto desde lo macro, desde lo grande, sino desde lo pequeño, desde el ciudadano de Lagunillas, de los pueblos, de las ciudades pequeñas del estado Zulia, y esa llegada del extranjero que viene a instalarse y que pasa a ser el dueño en buena medida
de todo lo que existe. Entonces allá hay un problema, un conflicto social fundamental frente al poder y a lo humano de lo pequeño, es decir, hasta dónde las relaciones de quien viene en gestión de trabajo y de explotación de lo que es el hecho de la industria petrolera puede establecer allí su casa, su espacio, como un hecho definitivo donde sus afectos no están allí, sus relaciones con la tierra no están allí, y su mundo imaginario, su lengua, todo su espacio está construido en otro lado. Entonces viene a describir Ramón Díaz Sánchez lo que es ese conflicto del nativo y del que viene a ocupar la tierra. Y eso dentro de lo social tiene una gran cantidad de líneas de acción, de emoción muy particulares que este escritor sabe desarrollar. Yo diría que deberíamos reeditar esas dos novelas, esas dos especiales novelas de un escritor como Ramón Díaz Sánchez, que falleció en 1968, pero que nos dejó una obra que define no solo Venezuela, no solo el contexto del espacio donde se suceden sus novelas, sino Latinoamérica, un modo de ser latinoamericano y un momento en la historia de Latinoamérica que es fundamental. Realmente aplaudo la gestión de haber elegido como homenajeado de este año a Ramón Díaz Sánchez.